Bien, me habían pedido como asignación, dado el caso de que se iba a comenzar, o se comenzó a partir del domingo, un tiempo de ayuno, y me solicitaron que si podíamos considerar un tiempo para hablar sobre el tema. Después volvemos a tomar las religiones más grandes del mundo. Tal vez hablemos próximamente del budismo, pero yo creo que el poder mirar el tema del ayuno desde una perspectiva bíblica nos puede ayudar y nos puede beneficiar a todos y a todas. En el sentido más literal de la palabra, gracias, ayuno significa abstinencia en el sentido literal. Es abstinencia. Cuando usted va al médico y le envía a hacerse unos laboratorios y le dice que vaya en ayuno, lo que le está diciendo es que es en abstinencia. Es decir, usted no puede salir de su casa y decir, déjame tomarme un juguito de pera para hacerme el estudio, porque obviamente si va al laboratorio y dice que se bebió el jugo de pera, pues ya no puede hacerse las pruebas. Tiene que ser en ayuno. Por lo tanto, cuando se habla en el sentido literal del ayuno, de lo que estamos hablando es precisamente de abstinencia. Ahora, en el caso que nos compete en el contexto de la fe cristiana, ayuno es abstinencia de alimentos por un tiempo determinado. ¿Por qué tiene que ser por un tiempo determinado? Bueno, porque una huelga de hambre no es un ayuno, ¿verdad? Eso realmente tiene otro propósito. Ahora, a ese periodo de tiempo, fíjense qué interesante, porque a usted lo puede mandar el médico a hacerse unas pruebas de laboratorio y le dice que tiene que ir en ayuno, pero si el ayuno no está revestido de cierta experiencia espiritual, pues nosotros no lo consideramos como un ayuno de tipo religioso. Simplemente es un ayuno clínico, un ayuno para unos laboratorios. De hecho, por lo general, uno se hace las pruebas, se saca la sangre, etcétera, y tan pronto uno sale de ahí, va a darse un atracón, de lo que sea, ¿no? Porque pues no está dentro del contexto religioso. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Que al tiempo, a ese periodo de tiempo en el que practicamos la abstención de alimentos, también le llamamos ayuno. Ese tiempo es el ayuno. La abstención de alimentos es el ayuno. Ahora, ¿qué otra cosa es importante conocer con respecto al ayuno? No se conoce en las Sagradas Escrituras de ningún ejemplo de ayuno entre los patriarcas. En la Biblia nunca se habla del ayuno de Abraham, ni del ayuno de Isaac, ni del ayuno de Jacob. De hecho, tampoco existe un mandamiento literal en el Antiguo Testamento que diga, tienes que ayunar. Usted sale a buscar un texto en el Antiguo Testamento que dé una orden expresa, como no matarás, como no robarás, como no adulterarás, ¿verdad? Eso está expreso. Pero no hay nada
en el Antiguo Testamento que diga tienes que ayunar. Eso no aparece en el Antiguo Testamento. Ahora, sí aparece la historia de el líder más prominente de Israel, llamado Moisés, que dice que subió al monte Sinaí y estuvo allí en el monte Sinaí 40 días y 40 noches sin comer pan y sin beber agua. Claro, los estudiosos a veces interpretan el concepto de 40 días no como 40 días literales, sino lo interpretan como muchos días. Es decir, se perdió la cuenta de los días. Pero no necesariamente todos los estudiosos interpretan los 40 días como algo literal en términos cronológicos. Ahora, si miramos Éxodo 24:18, vamos a encontrar en Éxodo 24:18, donde dice la Escritura, vamos a ver si aparece en la pantalla para ver qué dice. Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Pero en Deuteronomio 9, versículo 9, Deuteronomio 9 y versículo 9 dice: cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, y entonces Él mismo testifica, ¿verdad? Y no comí pan ni bebí agua. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: si ninguno de los patriarcas aparece en la Biblia, eso no quiere decir que no lo hicieran, ¿verdad? El hecho de que no esté en la Biblia no quiere decir que no lo hayan hecho. Por lo menos sí podemos decir que no está en la Biblia. La Biblia no dice que Abraham ayunó por ningún lugar. Ahora, ¿qué lleva a Moisés a ayunar 40 días y 40 noches? ¿Qué lo lleva a abstenerse de pan y de agua, de alimento, por 40 días y 40 noches? Una inspiración, me parece que no necesariamente. Probablemente, aunque no se hable de la práctica de los patriarcas en el ayuno, da a entenderse que de alguna manera la práctica sí existía. Por una sencilla razón: porque siempre que hay una experiencia de devoción religiosa, dentro del marco de esa experiencia de devoción religiosa, por lo general el ayuno es parte de la disciplina. El ayuno no es meramente una disciplina cristiana, ni es tampoco una disciplina meramente judía. Existen un sinnúmero de religiones donde el ayuno se convierte en una disciplina dentro del contexto de la fe. Por lo tanto, uno puede pensar que aun cuando no hay nada escrito de que Abraham ayunara, probablemente la experiencia del ayuno era antes de Moisés. Y eso sí, uno lo puede mirar como una práctica inmemorial que los hebreos, como otros pueblos y otras religiones, subrayan dentro de su disciplina religiosa. Y es que el ayuno da la impresión que es una costumbre inminentemente o eminentemente religiosa. Ahora, la primera mención que leemos en las Escrituras con respecto al ayuno aparece en el libro de los Jueces. Cuando en una guerra civil
todos sabemos lo que es una guerra civil, ¿verdad? Una guerra civil es la guerra de un mismo pueblo contra el mismo pueblo. Y hubo guerras en Israel donde las tribus peleaban entre sí. Y hubo un momento que a la tribu de Benjamín le declararon la guerra a los israelitas. Y desde luego fueron derrotados por los de Benjamín. Y dice Jueces, capítulo 20, verso 26 al verso 27, Jueces 20, 26 al 27. Lo voy a tener también acá disponible por si acaso, ¿no? Jueces 20, versículo 26. Dice la Escritura: entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios. No aparece por ningún lado una regla que establezca el ayuno, pero sin embargo, fíjese que en una situación como esta, luego de una guerra civil dentro de Israel, los israelitas decidieron separarse cerca del pacto y allí proclamaron un ayuno. Y lo que es interesante es que entonces la experiencia del ayuno se reviste de lamentación, se reviste de arrepentimiento, etcétera, etcétera. Así es que es a partir de Jueces donde el ayuno empieza a interpretarse como una experiencia de tipo religiosa dentro de Israel, ya como nación. Vuelvo y le digo, esto no quiere decir que no hubo eventos anteriores. De lo que estoy hablando es de lo que está registrado bíblicamente. Pues si estuviera registrado con anterioridad, lo mencionaba, pero si no está registrado no podemos decirlo. Aparece como un día de ayuno nacional por primera vez en Jueces capítulo 20 y verso 27. Y desde luego plantea que no solamente ayunaron, sino que también oraron. Lo que deja meridianamente claro que la experiencia del ayuno dentro de Israel se convierte en una experiencia cultica donde se vincula dos disciplinas. Por un lado, la disciplina del ayuno y por el otro lado, la disciplina de la oración. Ahora, ¿qué otra evidencia encontramos en las Sagradas Escrituras con respecto al ayuno? Déjenme hacer un paréntesis aquí, porque me parece que es propio, aunque miremos un poquitito hacia atrás. Fíjense que dijimos que el ayuno es una experiencia eminentemente religiosa. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jonás llegó a Nínive y le hizo saber a los ninivitas que si ellos no se arrepentían iba a venir destrucción de parte de Yahvé contra ellos? ¿Y qué fue lo primero que hizo el rey? Proclamó un ayuno y dijo: aquí ayuna
hasta el gato, porque dice con perfecta claridad que ayunaron los niños y los animales. Es decir, que la experiencia del ayuno se convirtió en una experiencia para un pueblo que era pagano. Los ninivitas no. Era más bien como un sacrificio, era como una ofrenda, pero también es como un proceso de contrición, de arrepentimiento, de confesión y de humillación. O sea, y vestirse de cilicio, dice también. Sí, se vestían de cilicio como parte de la humillación. O sea, el vestirse de cilicio era como parte de la humillación. Es decir, soy ceniza, soy polvo. ¿Ves? O sea, a fin de cuentas, ante ti, esto es lo que soy. Soy ceniza. Ahora, si miramos Primera de Samuel, capítulo 7 y versículo 6, Primera de Samuel 7:6 dice: cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron todo el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Note bien que aquí la interpretación de la disciplina del ayuno, y yo prefiero escoger esa expresión, la disciplina del ayuno, está evidenciada dentro de un marco de oración, pero dentro de un contexto de arrepentimiento, de contrición y de confesión. Fíjese que cuando uno mira el contexto del ayuno en el Antiguo Testamento, lo que uno ve es precisamente una respuesta del ser humano frente a Dios para manifestar contrición, para manifestar arrepentimiento, para manifestar confesión, y como resultado de ello, entonces se abstienen de alimentos. Ahora, vemos también otra forma en que el ayuno se hizo parte de la experiencia religiosa de Israel. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 15 al 20, dice: dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado, ¿dónde? En el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? ¿Verdad? Verso 19. Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, palabra bonita esa, ¿verdad?, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, les respondieron. Entonces David se levantó del suelo, enseguida se bañó, se perfumó, luego se vistió y se fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Verdad?
Fíjese que aquí la historia tiene que ser vista dentro de su contexto. ¿Por qué ayunó David? Pues David ayunó porque de alguna manera pensó que podía hacer cambiar a Dios ¿de qué? De opinión. Moraleja. El ayuno no es para hacer cambiar a Dios de opinión. Cuando uno mira esto desde el contexto bíblico, mire que yo me toco con gente que dice, le voy a mandar al Señor 5 días de ayuno. No sé para qué. No, lo que Dios decide, lo decide en su eternidad. O sea, Dios no comete errores en sus decisiones. Él no comete errores en sus decisiones. Dios no necesita una opinión disidente en sus decisiones. Son sus decisiones. Entonces, claro, lo que es interesante dentro de esta historia no es solo el que David se fue a ayunar con la esperanza de que Dios cambiara de posición, sino que David, cuando supo que Dios no cambiaba de posición, no se peleó con Dios, sino que inclusive se levanta del suelo, se baña, se viste, se perfuma y se va al templo a adorar. Y es después que adora que entonces regresa para comer. Claro, no era un ayuno de tipo religioso en el sentido de, era simplemente un ayuno de tipo de desesperación. Alguien que de alguna manera quería, deseaba y anhelaba negociar con Dios. No te puedo escuchar, hay que esperar al final, porque es que si no... Sí, pero eso es posterior. Eso es posterior. Ahora, lo que es evidente dentro de este proceso también es que la experiencia del ayuno de David, pone de manifiesto el carácter de David. Como cualquier ser humano, entiende que puede lograr convencer a Dios, pero por encima de ello está en la mejor disposición de sujetarse a la voluntad de Dios. Y yo creo que ese es el mayor de los secretos de la vida cristiana. Estar dispuestos a sujetarnos a la voluntad del Señor por encima de nuestros anhelos y por encima de nuestros deseos. Ahora, en Primera de Reyes, capítulo 21 al 27. Fíjense que lo estoy paseando por una serie de pasajes bíblicos para ver los distintos contextos, ¿no?, que presenta la Escritura sobre el ayuno. Dice, cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba, ¿qué?, deprimido. Es decir, que el rey Acab ayuna como demostración de una postura de humillación, como resultado de una demostración de arrepentimiento, y desde luego como consecuencia de ello, me parece que la descripción que hace el escritor es bien gráfica, y es que la experiencia en la que está acá, además de estar en una experiencia de ayuno, es que está dentro de un contexto de ¿qué? Depresivo. Fíjese lo que dice. Y andaba ¿qué? Andaba deprimido. ¿Ves? Yo recuerdo hace unos años atrás que alguien se me acercó para hablarme de un familiar y me dijo, él se pasa encerrado en el cuarto orando. Y yo le pregunté, ¿cuántas horas ora? Y me dijo,
prácticamente todo el día y toda la noche. Y no hace nada más. Dice, no. Ese es un hombre que se pasa día y noche orando. Pero bueno, yo no voy a poner en tela de juicio su espiritualidad, pero yo creo que necesita ayuda de un médico. Y de hecho, la persona que me planteó la situación me dice que llegó a pensar que yo no era nada espiritual, porque yo no podía entender cómo era posible que yo no pudiera definir y bendecir al Señor por un hombre que oraba tanto y que ayunaba tanto. Pero sin embargo, dentro de una situación de crisis donde se enfermó físicamente, lo llevan al hospital y ahí descubren que llevaba años dentro de una depresión profunda. ¿Ves? O sea, que realmente su experiencia de ayuno y de oración no era como resultado de una experiencia de búsqueda espiritual, sino más bien era la forma y manera como él se refugiaba dentro del marco de su depresión. Y aquí tenemos el caso de Acarpelar. Rasga las vestiduras como señal de dolor, se viste de luto y ayuna. Y dormía vestido de luto, ¿verdad? Vestía y andaba deprimido. O sea, lo que quiere decir es que este tipo de ayuno no demarca un sentido espiritual en el contexto cristiano. No define propiamente lo que debe ser una experiencia de ayuno. Ahora, si miramos en 2 de Samuel, capítulo 1 y versículo 12, 2 de Samuel, capítulo 1 y versículo 12, dice también la Escritura: lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Claro. El término que se utiliza aquí de ayuno no necesariamente es una experiencia de ayuno espiritual. Ya y sencillamente es el resultado de un acto de tristeza. Acaban de matar al rey, acaban de matar a los hijos del rey, mataron a más de la mitad del ejército de Israel. ¿Quién tiene deseos de comer? Pues ya sencillamente lo que hicieron fue entrar en un proceso de solidaridad como resultado del dolor que la nación está atravesando, porque cada vez que muere el gobernante de una nación, la nación tiene dolor por el gobernante. Y en este caso había muerto Saúl, había muerto sus hijos, es decir, no había heredero al trono. Por lo tanto, esto provoca dolor y angustia, y como resultado de ello, ellos ayunan hasta el anochecer. Pero aquí de lo que se está hablando es que se abstuvieron de alimento. No está hablando de que ellos hicieron un acto espiritual. Es que simplemente, pues, ante una mala noticia, a cualquiera se le quita la hambre y deja de comer. Y como dejar de comer, abstenerse de alimento es ayunar, pues ya necesariamente se describe como ayuno. Pero esto no se puede poner en el contexto de un ayuno espiritual, de un ayuno de disciplina cristiana, de disciplina comunitaria, de disciplina de creyente. Ahora, hay otro pasaje bíblico que yo quiero considerar con ustedes hoy, y es los que aparecen en el libro de Daniel. ¿Verdad? Dice que Daniel realizó 3 prácticas de ayuno. 3.
Es decir, Daniel manejaba 3 disciplinas de ayuno. Desde luego, manejó la disciplina de comer legumbres. Era vegetariano, ¿verdad? Si miramos capítulo 1 de Daniel, versículo 8 al 15, usted va a ver aquí a Daniel diciendo de cosas. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya, me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo ¿qué? Solo agua. Pasado este tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. ¿Es esto un ayuno? Definimos el término ayuno como ¿qué? Abstención de alimento. Esto no es un ayuno. O sea, si esto fuera un ayuno, yo llevo ya 12 años ayunando. Esto es una forma buena de alimentarse, ¿ves? Pero no es un ayuno. Entonces, desde luego, a esto mucha gente le llama el ayuno de Daniel. Pero eso tiene unos propósitos muy particulares. No quiere decir que sea mal. No. Y desde luego, usted dentro de la experiencia personal, usted escoge y decide cómo va a ayunar. Pero una de las cosas que yo observo yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de compartir con muchas congregaciones, y he llegado a algunas de estas congregaciones donde hacen el ayuno de Daniel. Y mire qué dato interesante. De lo único que hablan en los 21 días del ayuno de Daniel, ¿sabe de qué? De lo bien que se sienten, de lo mucho que han rebajado, de lo difícil que se les ha hecho. O sea, toda la conversación estriba en eso, y con toda honradez, yo no los escucho hablar de transformación espiritual, no los escucho hablar de cambios espirituales. Simplemente de lo que hablan es de: muchacho, mira, el primer día cuando la mujer me sirvió aquel plato de papa, nada más, y yo dije, ¿y eso es lo que va? Sí, es él, así que hay que comenzar el ayuno. Claro, pero de lo único que hablan es de esa experiencia, y es de una experiencia buena, no es una experiencia mala, pero es simplemente una experiencia de que de un método de alimentación, porque ayuno es abstención de alimentos. Ahora, Daniel hizo un ayuno parcial. En el capítulo 10, en el versículo 1 y en el versículo 3, dice: en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel
tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel, que se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. En todo ese tiempo no comí nada nada especial. Es decir, cuando dice no comí nada especial, quiere decir que comió lo ordinario. ¿Ves? Comí lo ordinario, no comí nada especial. No probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. O sea, prácticamente lo que está diciendo aquí es que volvió nuevamente a la práctica de ¿qué? A la práctica de legumbre. Eso es lo que él está diciendo aquí, que regresó nuevamente a la práctica de legumbres. No comí nada especial y no probé carne ni vino. Por lo tanto, si no comió nada especial, comió algo ordinario. ¿Y qué podía ser ordinario para un judío como Daniel? Pues lo ordinario era legumbres. Entonces, cuando uno mira el texto, uno dice, pues, o sea, 2 más 2 es igual a 4. Pues lo que dice aquí con perfecta claridad es que él vivió la experiencia de una disciplina de alimentación. Ahora, si miramos Daniel capítulo 9 y versículo 3. Pastor, ¿y el perfume que tiene que ver el perfume? El ¿Qué tiene que ver perfume. el perfume con Pues, en aquel tiempo sin bañarse, sí, había que, ¿verdad? Ahora, si miramos Daniel 9:3, mira cómo dice: entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné. ¿Y qué es ayuno? ¿Ve? Entonces, ahí él está, ¿qué? Ahí él está ayunando. Dice, además de orar, ayuné. Y me vestí de luto y me senté sobre mis cenizas. Es decir, me humillé. Cuando él plantea aquí que ayunó, lo que está diciendo es, fíjese que en los otros dice, no comí nada especial, y en el otro dice, comí solo legumbres. Pero aquí no dice, comí nada especial, ni dice, comí legumbres. Dice que ayuné. Entonces, cuando yo me topo con algunas personas, ¿verdad? Y vuelvo y digo, mire, yo no le voy a quitar la experiencia del ayuno a nadie. Me dice, yo estoy haciendo el ayuno de Daniel, yo me quedo callado, pues, no hay problema con él. Pero lo que pasa es que mi modelo no es Daniel para ayunar. Y ahorita vamos a trabajar con eso. Bíblicamente, Daniel no es el modelo para yo ayunar. Vamos a llegar ya mismo al modelo. Ahora, hay otra persona en el Antiguo Testamento. Hay otra persona que también ayunó y pidió al pueblo que ayunara. Se llama Esther. En el capítulo 4 y verso 16, ¿verdad? Del libro de Esther, Esther 4:16. Dice Esther, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban. Eso es ayuno, abstención de alimentos. No coman ni beban, ni de día ni de noche. Lo que esto quiere decir es que era un ayuno judío. El ayuno judío comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día. Es un ayuno de 24 horas. Ahora, yo por mi parte
ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Es decir, ustedes van a ayunar 3 días y yo voy a ayudar ¿qué? 3 días también. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Aquí, fíjese que la experiencia del ayuno se convierte en una experiencia de solidaridad en un propósito. Es la solidaridad en un propósito. ¿Cuál es el propósito? Obviamente, ellas saben, Esther sabe, que la nación está en peligro de desaparecer. Si la nación desaparece, llana y sencillamente las promesas de Dios no se cumplirán. Por lo tanto, el ayuno de Esther está enmarcado en el propósito de Dios. Y como está enmarcado en el propósito de Dios, cuando se conoce el propósito de Dios y se ora y se ayuna, pues obviamente va a verse el resultado del propósito de Dios. Porque volvemos de nuevo al pasaje bíblico del domingo, ¿verdad? Si oramos y pedimos y tenemos la certeza y la confianza de que si lo que pedimos, lo pedimos en su voluntad, Él nos oye. Ahora, Esther pidió que se ayunara y ella ayunó para tomar una decisión que ella sabía le podía costar ¿qué? La vida. Pero si lograba su objetivo, le salvaba la vida al pueblo. Y desde luego, su ayuno, como ella bien lo señala, era un ayuno de abstención total de alimentos. Ahora bien, veamos otro pasaje bíblico del Antiguo Testamento sobre el ayuno. En Joel capítulo 2, versículo 12. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Es un desafío que le está haciendo Joel al pueblo de Israel. Y le está diciendo, en el oráculo de Dios, le está diciendo qué cosa. Ustedes se han descarriado y lo que tienen que hacer es convertirse, volverse a mí. Es conversión. ¿Ves? Cuando uno le dice a alguien, conviértete, lo que uno le está diciendo es, vuélvete a qué. Vuélvete hacia Dios. Ve en dirección hacia el propósito de Dios. Ahora, hazlo de todo corazón, con ayuno, llantos y lamento. Es decir, hazlo de manera que pueda evidenciarse. Ahora, es una invitación a un pueblo que conoce de Dios, que sabe de Dios, y que llana y sencillamente se le está diciendo que vengan a la experiencia de la conversión, evidenciando autenticidad en ese propósito. Lamentablemente, este texto a veces se ha utilizado para poner a ayunar a gente no convertida. Y a veces hasta en estos retiros que hacen por ahí de liberación, pues le dicen a las personas que van a liberar que tienen que venir en ayuno para poderlos liberar más efectivamente. Fíjense que 4 cosas fundamentales hemos visto a través del Antiguo Testamento. Número 1, no aparece un edicto bíblico
que diga que hay que ayunar. Pero sí hay una evidencia perfectamente clara de la práctica del ayuno. Por lo tanto, Israel vivió un proceso de relación con Dios mediante el ayuno. Por el otro lado, una serie de eventos bíblicos que pueden utilizar el término ayuno, pero no lo están utilizando en un sentido religioso, de disciplina religiosa, sino que se utiliza más bien como un sentido de ¿qué? Como un sentido de luto, de dolor, de solidaridad por el dolor. Y número 4, una experiencia de ayuno donde literalmente Esther sabe que va a cumplir un propósito divino. Y como resultado de ese propósito divino, llama y sencillamente llama al pueblo a la oración y llama al pueblo al ayuno, porque entiende que es la manera como puede salvarse la nación de Israel y cumplirse el propósito de Dios. Ahora, de la misma manera, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento una crítica profunda al ayuno de Israel. Isaías capítulo 58. Y en Isaías capítulo 48, el profeta Isaías declara los peligros en los que puede caer una nación mediante un formalismo, mediante un ritual, sin un espíritu de humillación y sin una verdadera acción de justicia. Lo que esto quiere decir, que para entrar en una experiencia de ayuno se necesita tener una conciencia de lo que el ayuno es, de lo que el ayuno significa, de lo que el ayuno implica. Porque de lo contrario, caeríamos en un ritual y la experiencia de la vida cristiana no responde a los rituales, porque los rituales son obras y la Biblia dice que esto no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Ve? ¿Dónde usted puede conocer a alguien que ha caído en la trampa de un ritual? Cuando va a hablar de sus experiencias espirituales, lo primero que dice: yo estuve la semana pasada 4 días en ayuno. Y yo he estado a veces hasta 30 días en ayuno, y 40 también. Y con eso piensa que mientras más habla de ayuno, es más espiritual. Y obviamente los que están en su entorno tienen que entender que son menos espirituales que ellos. ¿Eh? Caer en esa trampa es una censura. En Isaías 58. Ahora, ¿qué es lo primero que se requiere antes de cualquier disciplina espiritual? Mire, lo primero que se requiere antes de cualquier disciplina espiritual es un corazón contrito y humillado. Dios se reserva el derecho de aceptar el ayuno de alguien, pero dice que un corazón contrito y humillado no despreciará jamás. Entonces, la primera acción que un cristiano debe tener es la acción de la humillación. Y la segunda acción que un creyente debe tener es la acción de una justicia. De justicia a los que están en su entorno. Porque a fin de cuentas,
De muy poco sirve. Mire, yo tuve un profesor a nivel de maestría en teología que decía que de qué sirve ayunar el desayuno y el almuerzo si por la tarde lo habíamos guardado el desayuno y el almuerzo y nos lo comemos con la cena. Él decía, lo mejor es regalar el desayuno y regalar el almuerzo a alguien que no lo tiene. O sea, porque no puede haber un ritual religioso si no hay actos de justicia. No puede haber un ritual religioso si no hay actos de humillación. No puede haber un acto religioso si no hay una actitud de humildad. Es deplorable una conducta soberbia dentro de un acto religioso. A fin de cuentas, lo que pueda decir con sus palabras lo obstaculiza con sus actos. Ahora, vamos a leer Isaías 58 para que usted vea y descubra algo. Y fíjese que esto no da por eliminado la experiencia del ayuno. No, querido, no la da por eliminado. Pero mira cómo dice. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo su rebeldía, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Es decir, me buscan, pero están divorciados de mí. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir, para darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Fíjese que no niega la experiencia del ayuno. ¿Lo leyó bien? No niega la experiencia del ayuno. Ahora, mira cómo dice: ¿acaso el ayuno que he escogido es un solo día para que el hombre se mortifique y solo para que se incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor. El ayuno que he escogido. ¿Y esto lo está diciendo quién? Lo está diciendo Dios. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper ¿qué? Toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Así, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, tu justicia abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan.
Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaños. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocio en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras que inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Se dan cuenta, querido? No niega la experiencia del ayuno. No, querido. No niega la experiencia del ayuno. Pero el ayuno es algo más que pasar hambre. El ayuno es algo más que un ritual religioso. El ayuno tiene que ser entonces una experiencia de introspección. Es decir, abstengo mi cuerpo de alimento. Pero ese no es meramente el propósito. El propósito es que me mire por dentro. Entonces, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de aquel himno que cantaba el trío misionero? Pero si hay algo que estorbe mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú, ¿verdad? O sea, el ayuno tiene que ser un proceso como para mirarnos por dentro, hacia adentro. Ven acá, ¿dónde hay fallos en mí? ¿Dónde hay fallos en mi carácter? Entonces, desde luego, voy a tomar mi tiempo de ayuno, de abstención de alimentos, porque quiero no estar preocupado. Mira, a veces a mí me preocupa la gente que dice, estoy ayunando y me fui para el trabajo. Digo, chicos, pero es que, o sea, el ayuno no es que dejes de comer. El ayuno es que crezcas espiritualmente. Y nadie puede crecer espiritualmente. Sobre todo, hay gente que dice, pastor, ore por mí, que el ambiente, yo me voy en ayuno, pero el ambiente de trabajo donde yo estoy es malo. ¿Y cuántas veces no me ha dicho, pastor, perdí el ayuno, lo perdí? O sea, yo creo que lo más recomendable es que si uno dice, mira, voy a separar este día para el Señor y lo voy a separar en el ayuno, pues diga, lo voy a separar de toda la tarea, para entonces poder tomar tiempo para la oración, para la reflexión, para la alabanza, para mirarme por dentro, para empezar a hacer arreglos, para empezar a hacer ajustes. Porque de lo contrario es simplemente un proceso ritualista. Sacrificar el cuerpo, como decía la palabra. Sí, es sacrificar el cuerpo y ese no es el propósito del ayuno. Ahora, mire qué interesante. Isaías nada más criticó ese ayuno. No, lo criticó Jesús. Si miramos Mateo capítulo 6 y versículo 16, Jesús lo criticó también. Mateo 6 y versículo 16. Dice, y cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa, porque a fin de cuentas lo que ayunan es para impresionar a quién, a la comunidad. Pues ya lograron su objetivo. La comunidad lo reconoció. O sea, estos eran los fariseos, que tenían una serie de escuelas y de rituales que, oiga, eran graciosísimos. Cuando uno lee los rituales de los fariseos en términos religiosos, uno dice, Dios mío, pues esta gente eran hasta graciosos. Ahora, fíjese lo interesante de esto.
cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido ¿qué? Su recompensa. Ahora, así como en el Antiguo Testamento no hay un texto que diga, ¿verdad?, que hay que ayunar, pero sí hay toda una disciplina de ayuno a través de todos los protagonistas del Antiguo Testamento. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, el ayuno en el Nuevo Testamento no se ordena, se da por sentado. Se da por sentado. De hecho, si miramos el verso 17 de este capítulo, mira cómo dice. Primero aquí dice cuando ayunen, ¿verdad? Cuando ayunen, no hagan como los hipócritas. Por lo tanto, si está diciendo cuando ayunes no hagas como los hipócritas, está dando por sentado ¿qué? Que se hace el ayuno, ¿eh? Y aquí en el verso 17 dice, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Claro. ¿Qué está diciendo con esto? Ya sencillamente lo que está diciendo con esto es no hagas de la experiencia del ayuno una apariencia, ¿verdad? Para que la gente te vea, para que la gente te... Sí, no hagas un espectáculo del ayuno. Simplemente prepárate bien y practica tu experiencia de ayuno para tu crecimiento, para tu desarrollo espiritual, para que en ti haya un carácter de vida cristiana. Ahora, hay un pasaje bíblico que yo creo que es bueno que lo miremos. Mateo capítulo 9, verso 14 y verso 15. Fíjate que en Mateo capítulo 9, verso 14 y 15, dice, un día se le acercaron los discípulos de Juan el Bautista, está hablando aquí, ¿verdad? Los discípulos de Juan el Bautista se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así que tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. ¿Sí? No niega la experiencia del ayuno. Ahora, fíjese, como ustedes son un grupo privilegiado, ¿verdad? Ustedes son un grupo privilegiado. Yo me voy a atrever a hacer con ustedes un análisis crítico, porque hay algunas escuelas de cristianos que no practican el ayuno, y no practican el ayuno como resultado de este texto. Y les voy a decir por qué. Porque Jesús dijo, he aquí yo estaré con vosotros ¿qué? Todos los días hasta el fin. Entonces ellos dicen, si tenemos todavía el novio, ¿para qué tenemos que ayunar? ¿Se da cuenta? Entonces ese es su argumento y no ayuna. Y no ayuna, dicen, si yo ando con el Señor, no me lo han quitado, ya no me lo quitarán jamás, estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Pero desde luego, lo que nosotros no podemos negar dentro de la experiencia bíblica es que un texto como una golondrina no hace, ¿verdad? Pues un texto no puede ser tomado así de literalmente, porque fíjese que la experiencia del ayuno bien dirigido dentro de un contexto bíblico y sobre todo con un propósito de humillación tiene un efecto extraordinario en la disciplina cristiana. Ahora, fíjese que
la iglesia gentílica ayunó. Cuando uno mira Hechos capítulo 13, verso 1 y verso 2, mira lo que dice, Hechos 13, verso 1 y 2. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Es decir, estos eran ¿quiénes? Los maestros y los profetas de la iglesia de Antioquía. Ahora, ¿qué dice ahí? Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Mire bien, esta no es una reunión judía, esta es una reunión de cristianos gentiles. Y estos cristianos gentiles habían entendido que la práctica, la disciplina del ayuno era ¿qué? Era bienvenida en la experiencia de la fe. O sea, dentro del marco de la fe, la experiencia del ayuno no tiene por qué ser rechazada, no tiene por qué ser ignorada. Es más, la evidencia que aquí se demuestra es que mientras estaban en la experiencia del ayuno, hubo una manifestación del Espíritu Santo para dar una comisión directamente a Pablo y a Bernabé. Y si miramos Hechos 14, verso 23, dice: en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjese que hemos hablado de varios escenarios: el escenario del Antiguo Testamento, el escenario de Jesús, y ahora el escenario de la iglesia de la iglesia primitiva gentílica. Y en todos ellos se da por sentado la experiencia de ¿qué? Del ayuno. En todo se da por sentado la experiencia del ayuno. Es decir, la experiencia del ayuno no ha sido una experiencia ajena ni a la vida de Israel, ni a la vida de los discípulos, ni a la vida de Jesús. Porque Jesús, cuando habló, dijo: cuando ayunen. Es decir, claro, obviamente le está diciendo a quienes cuando ayunen, a los fariseos, cuando ustedes ayunen, porque sus discípulos no ayunaban. Pero aún dijo que después que él fuese ascendido, entonces los discípulos entrarían ¿en qué? En la experiencia del ayuno. Y la evidencia que tenemos es que la iglesia primitiva después entró en la experiencia de ¿qué? En la experiencia del ayuno. O sea, no hay que entrar en el misticismo para darse cuenta que la experiencia del ayuno es auténtica. Ni hay que hacer malabarismo bíblico. Yo puedo empezar y puedo hacer los argumentos. Mire, es más, yo presenté una monografía frente a este profesor que no creía en el ayuno. Y yo presenté una monografía de Isaías 58. Y él me la crucificó. Me acuerdo que me dio A menos. Y me la crucificó. Y me dijo: hermano, en una nota al cárcel, hermano, el texto no dice nada sobre el ayuno. Al contrario, el texto no valida el ayuno. Y
como yo soy malcriado, yo le contesté por escrito y le dije: querido profesor, es bueno que usted sepa que yo nací en Borinquen. Yo no soy judío, ni me sujeto a Isaías 58. Yo creo en la experiencia del ayuno porque soy cristiano y mi modelo de ayuno es Jesús. Y cuando Él comenzó su ministerio, lo comenzó ayunando. ¿Y qué le contesté? Siempre peleábamos, pero yo lo quería mucho porque era un excelente profesor. ¿Verdad? No, él seguía planteando lo mismo, pero me decía: yo te respeto. Pero bueno, pues qué bueno. Ahora, ¿por qué nosotros ayunamos? Por eso yo dije ahorita que mi modelo de ayuno no puede ser Daniel. Mi modelo de ayuno tiene que ser ¿quién? Jesús. O sea, yo no puedo vivir dentro del contexto del modelo de ayuno de Daniel, porque cuando la gente habla, y vuelvo de nuevo, y ahora voy a tocar otro aspecto, cuando la gente habla del ayuno de Daniel, óigame, no tocan el ayuno donde él ayunó de verdad. Hablan del ayuno cuando comió legumbre. Daniel practicaba el ayuno de verdad también. De ese que tú me hablas, no, del otro. Y luego le digo: no tengo ningún problema, créame, en lo absoluto. ¿Sabe por qué? Porque quien ayuna para el Señor ayuna, y quien no ayuna para el Señor no lo hace. Porque no es una experiencia que salva, es una experiencia que condena. Ahora, sí les puedo asegurar algo. Les puedo asegurar lo siguiente: el que ayuna tiene una afinidad o una afinación, debería haber dicho, espiritual, más que el que no ayuna. El que ayuna tiene una percepción en el mundo espiritual mucho más amplia que el que no ayuna. El que ayuna vive en una dimensión distinta al que no ayuna. Y obviamente ese tipo de experiencia a mí me parece que es saludable y que es buena y es edificante. La pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús ayunó? ¿Por qué lo hizo? Claro, Él viene a ser el libertador del mundo, pero viene a demostrar tanta humildad como cualquier otro libertador. Y la Biblia habla de dos libertadores: Jesús, el libertador del mundo, y Moisés, el caudillo del pueblo hebreo. Y cuando Moisés recibió el ministerio, fue al Sinaí, ¿y qué hizo? Ayunó. Y ayunó 40 días. Y cuando Jesús entendió que era el momento de comenzar su proceso mesiánico, ¿qué hace también? Sube y ayuna también 40 días. ¿Como acto de qué? Como acto de humillación. Es la revelación de la humillación. Él pudo haber dicho: yo no tengo que hacerlo porque yo soy el Verbo encarnado. Moisés no lo era. Pero él, humillado hasta lo sumo, haciéndose siervo, opta por hacer lo mismo que hizo Moisés cuando recibió ¿qué? El llamado de caudillo. ¿Por qué los cristianos ayunamos? Porque llana y sencillamente
vemos en Jesús nuestro modelo. Ahora, la experiencia del ayuno no puede ser una experiencia de negociación con Dios. Yo no puedo decirle, voy a mandarle a Dios 10 ayunos para que cuando los termine me mande 10,000 pesos. Porque eso no funciona así. Eso no funciona así. O sea, el ayuno no es un proceso de negociación. De hecho, en la crítica de Isaías 58, fíjense que se dice de manera bien clara: ustedes ayunan y después vienen a pelear conmigo. ¿Por qué no nos da lo que te pedimos? Porque el ayuno no fuerza el brazo de Dios, ni se lo dobla, ni obliga a Dios. El ayuno simplemente es un acto de disciplina devocional, donde lo único que el individuo procura dentro de esa experiencia es manifestar una contrición, una humillación, una buena disposición para mirarse por dentro, ver qué cosas puede cambiar para que su carácter sea conforme al carácter de Jesucristo. Por eso es que ayunamos. Ese es el propósito bíblico del ayuno. Jesús criticó en un momento dado a los discípulos porque trataron de echar fuera un demonio y no pudieron, ¿verdad? Entonces, los discípulos aparte le preguntaron a Jesús: oye, chico, ¿y qué pasó que no lo pudimos sacar? Y la respuesta de Jesús fue: este género no sale si no es con oración y ayuno. Entonces, la gente piensa que esto lo que quiere decir es que el ayuno sirve para reprender demonios. Y eso no es lo que está diciendo el texto. El texto lo que está diciendo es que a través del ayuno conocemos mejor al Señor, que a través del ayuno conocemos mejor la dimensión del Espíritu, que a través del ayuno intimamos más y mejor espiritualmente. Cuando Jesús dice este género, no está hablando del género del demonio, está hablando, ¿sabe de qué? Del género de la incredulidad de ellos, del género de la apatía al propósito de Dios, porque ellos pensaban que esto era cuestión de un abracadabra. Y la fe espiritual no es asunto de un abracadabra. La fe espiritual es un asunto de intimidad con el Espíritu Santo. Y es en la medida en que intimamos con el Espíritu Santo que entonces adviene autoridad, adviene denuedo, adviene que capacitación, adviene carácter cristiano. No es de otra forma, no es de otra forma. Claro, la iglesia no puede echar por la borda la disciplina del ayuno, pero tiene la obligación de poner en perspectiva cristiana, bíblicamente hablando, el por qué ayunamos. Y cuando usted conoce bíblicamente el propósito del ayuno, pues entonces ya usted no manda ayuno, porque Dios no necesita sus ayunos para nada. Quien necesita el ayuno, usted y yo, pero lo necesitamos no pasando hambre, lo necesitamos en intimidad con el Señor, en un tiempo separado con Él, en un tiempo de comunión con Él, de plática con Él, para que nos miremos por dentro y podamos decir como el hipnólogo: si hay algo que estorba mi camino, entonces vamos a quitarlo. De eso es que se trata. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Una, ¿sí? Ah, ven por acá. No, acá tenemos y después las manos. Sí, una pequeña, podemos decir duda, porque podemos ayunar pidiendo, como Esther. Claro. O sea que no es que yo le estoy diciendo al Señor, yo voy a ayunar para que tú me dejes, pero que estoy pidiendo algo que yo entiendo que es justo. Sí. Entonces yo ayuno. Claro que sí. Pero no le estoy pagando a Dios con el ayuno. No. O sea, desde luego hay situaciones en la experiencia humana que nos van a demandar más tiempo de ayuno que otros. Y una de ellas es cuando estamos en necesidad. Ahora bien, no puede ser para que Dios me dé. Tiene que ser mera y sencillamente porque, oye, yo decía el domingo en el sermón que lo más maravilloso de la fe cristiana es que usted, bueno, imagínese, cuando usted va a orar a Dios, Jesús dijo que cuando usted fuera a orar a Dios le dijera Padre. Por lo tanto, si usted le dice a Dios Padre, usted se coloca en la posición de niño y de niña, ¿verdad? Porque esa es la posición que uno asume cuando uno va ante el papá, porque es un niño o es una niña. Ahora, cuando yo voy ante Dios como padre, en calidad de niño, yo voy a pedir lo que se me ocurra. Lo que yo quiera lo voy a pedir. Ahora, ¿es pecado pedir lo que yo quiera? No es pecado pedir lo que yo quiera. Lo que es pecado es que Dios no me lo dé y yo haga un berrinche. Y yo me agalle, y yo pelee, y yo desafíe a Dios. Eso es lo que es pecado, ¿no? Me sienta triste. Dios me va a dar a vida por Moisés, pídeme lo que tú quieras, pero yo te daré lo que tú necesitas. ¿Ves? Entonces, ese es el proceso cristiano. Claro que cuando estamos en una situación de crisis, yo voy a ayunar. Y voy a ayunar porque voy a separar un tiempo para presentarle a Dios esta situación. Y eso es tan válido como la oración. Lo que es importante es que entienda el corazón de David, que se fue a ayunar a ver si Dios le revivía el muchacho. Pero Dios no se lo revivió. ¿Y qué hizo David? ¿Peleó con Dios? No. Pero ya, se acabó. Vamos a seguir el proceso de la vida, porque a fin de cuentas, Él es soberano. Perfectamente. Ella había levantado las manos primero. Yo entiendo que lo que usted dijo acerca de que el ayuno es abstinencia, es como acuartelarnos, es irnos en un cuarto y estar con el Señor íntimamente. Pero bien, ahora que la iglesia ha convocado estos 21 días de ayuno, ¿qué pasa con los hermanos que trabajamos fuera? Que tenemos un horario desde por la mañana hasta por la tarde, que tenemos que estar rodeados de cuánta cosa hay alrededor nuestro y no tenemos todo ese tiempo de intimidad como aquel que se queda metido en su casa, en el cuarto, intimando con el Señor. La obediencia es mayor que el sacrificio. Cuando obviamente, uno tiene que partir del ideal, aun cuando tenga que aceptar lo que es real, ¿no? O sea, si una persona dice, yo voy a ayunar porque, pues mira, es el día que puedo ayunar, pues ayuna. No hay ningún problema con eso. Ahora, ¿qué es lo ideal de la experiencia del ayuno? Pues lo ideal de la experiencia del ayuno es que el tiempo sea un tiempo para intimar con el Señor, no para trabajar. Pero si hay que hacerlo trabajando, a fin de cuentas, la obediencia es mayor que el sacrificio. Con eso yo no veo ningún problema, porque a fin de cuentas lo hacemos para el Señor. Yo no soy el que paso juicio si el ayuno es válido o no es válido, es el Señor el que pasa juicio. Es como alguien que me dice, pastor, pero yo no puedo ayunar todo el día. Pues fantástico. Pues no ayunes todo el día, ayuna a mediodía. Si no, pues ayuna el desayuno, qué sé yo. Pero aquí el elemento no puede ser un ritual. El problema es que caigamos en el ritualismo.
que digamos el ayuno tiene que ser de tal y de tal forma y de tal manera. Lo que pasa es que para lograr el centro uno tiene que a veces jalar del otro extremo. Y el otro extremo muchas veces es cuando yo escucho ahora que se habla nada más que del ayuno de Daniel y del ayuno de Daniel y del ayuno de Daniel. Y el ayuno de Daniel no es otra cosa que una dieta. ¿Ven? Entonces yo digo, no, vamos a darle eso un poco para acá, porque si caemos en la trampa de eso, pues habrá gente que podrá estar 30 años como vegetariano y estuvieron 30 años ayunando. Eso no es ayuno. ¿Ves? Yo creo que lo que nosotros nunca podemos permitir es el ritualismo, sino más bien que nosotros vivamos con una conciencia de vida cristiana en términos de lo que agrada a Dios. Si un hermano dice, mira, yo voy a ayudar mañana, pero tengo que trabajar, pues gloria a Dios. Ahora, le voy a advertir algo, porque a mí me ha sucedido. Yo he estado un día ayunando y me he encontrado con un amigo de un montón de años que no conocía. Chico, dice, vamos a comernos algo. Vamos a comernos algo. Vete, vamos a comernos algo. Y la alegría de él, el gozo de compartir un rato, vamos a hacerlo, no hay ningún problema. No tengo ningún problema con eso. Me siento, Señor, y mientras vamos a darle gracias a Dios por el alimento, Señor, hasta aquí llegué, voy a compartir. Porque no es un ritualismo, ¿eh? No es que yo caiga ahora en una crisis, ¡ay, perdí el ayuno! ¡Ay! Mira, si la obediencia es mayor que el sacrificio. Ahora, lo que es importante es que conozcamos el proceso, que conozcamos el método bíblico y que sepamos que dentro de la experiencia del ayuno, óigame, hay una dimensión espiritual que no se alcanza de otra manera. Esa es la verdad. ¿Alguien más? Ella había levantado la mano. Sí. Usted habló ahorita que dijo que se requiere en cualquier disciplina un corazón consciente y humillado. Sí. Y acción de justicia. Eso de acción de justicia. Pues la acción de justicia, o sea, nadie puede hablar de santidad si le da un cheque sin fondo a otro. Esa es la acción de justicia. La acción de justicia es que yo nunca puedo provocar mal hacia otro. O sea, la experiencia de vida cristiana no me puede permitir a mí daños a terceros bajo ninguna circunstancia. Eso es acción de justicia. Yo cuando era adolescente, un hombre me chocó el carro y yo tenía un bumper sticker que decía que yo era cristiano y me dijo, oye, él me chocó y me dice, tú eres cristiano, tú me vas a tener que pagar el carro. Y yo dije, además pongo un bumper sticker. O sea, la acción de justicia es que yo no puedo aprovecharme de nada que vaya en detrimento del otro, bajo ninguna circunstancia. Entonces, nadie puede hacer un ayuno como los fariseos, que Jesús dice, ustedes se pasan el día ayunando y después van y le quitan los chavitos a la viuda y exprimen al pobre y al jornalero no le pagan lo que es propio. Pues no ayunaste en nada, porque no puede haber un ayuno para Dios de abstención de alimentos y un acto de injusticia para el pobre. Adelante. Quería agradecerle por haber hablado del ayuno del día de hoy, porque yo estaba muy confundida. Sí. No sé, compré varios libros, entre ellos lo del ayuno de Daniel, Sí. que me confundió más. Por lo menos mi experiencia ha sido que en los ayunos que yo he hecho, yo digo, bueno, Señor, yo no sé cómo ayudar, así que yo lo voy a hacer para ti. Y mi mejor experiencia que he tenido dentro del Señor ha sido los ayunos. El primer ayuno que yo hice, yo no sabía nada de ayuno, ni me habían explicado, y acabando de aceptar al Señor, Sí. pues dije, Señor, yo voy a ayunar hoy, no sé cómo se hace ni nada. Y de rodillas, pues el Señor me dio una revelación. Yo me asusté y salí corriendo donde el pastor me pasó esto. O sea, tuve una revelación donde vi una cascada, vi las calles de oro, el mar de cristal, o sea, pero yo no sabía nada de eso, o sea, yo estaba confundida, tuve que salir donde el pastor y Sí. me pasó esto, porque ¿qué es esto? Entonces sentí como que me pasaron la mano así
y entonces pues tuve esa revelación de verme en ese lugar. Y yo le digo por lo menos mi experiencia, que lo mejor es, o sea, la mejor experiencia que yo he tenido con el Señor ha sido en ayuno. Amén. Y obviamente lo que es interesante dentro del proceso es que a la luz de lo que hemos enseñado hoy, ¿qué curso sobre ayuno tomaron los ninivitas? Ninguno. Y ayunaron. ¿Qué es lo que dicen? Vamos a ayudar aquí todo el mundo, no hay ningún problema. O sea, porque a fin de cuentas, lo que es importante dentro del proceso es la contrición del corazón. Es la humillación del corazón. Ahora, si usted compara la disciplina espiritual de uno que ayuna, es más, en la Biblia está el caso, Jesús mismo lo trae, del fariseo y del publicano, ¿verdad? El fariseo viene al altar y ora, y le dice al Señor: gracias te doy, Dios, porque yo no soy como este publicano, ¿verdad? Yo ofrendo, yo diezmo, yo ayudo, yo hago, y siguió hablando de todas sus virtudes. Y el publicano, fíjese, lo único que él decía era: sé propicio a mí que soy ¿qué? Pecador. Es decir, el tipo se estaba declarando culpable. Lo que pasa es que en la justicia de Dios, el que se declara culpable sale inocente. O sea, en la justicia de Dios el sistema es al revés. En la justicia del hombre, el que se declara culpable ya, pues, ¿cómo se llama? Relevo de prueba, aceptación de culpabilidad, relevo de prueba. Pues ya no hay que demostrar nada, pues ya te hiciste culpable. En la experiencia del reino de Dios, el que se hace culpable sale exonerado. Entonces, pues claro, la gran diferencia era un religioso lleno de ritualismo y uno que llana y sencillamente no tenía ni religión ni ritualismo. Lo único que estaba diciendo era: ¿qué cosa? Acepto que soy pecador y lo único que te pido es que tengas de mí ¿qué? Misericordia. Y Jesús dice: ¿y cuál de los dos salió? Pues mira, el que se ensalza será humillado y el que se humilla frente a Dios será ensalzado. Entonces, cuando una persona dice: mira, yo voy a ayunar, yo no sé mucho de esto, pero yo voy a ayunar porque yo voy a humillarme ante el Señor, Dios habla, porque es precisamente el que se humilla será ensalzado. Bueno, un comentario es que el ayuno sirve para todo, sirve para espiritualmente y sirve para nuestro cuerpo también. O sea, cuando las personas se enferman y eso, que llegan a los hospitales, lo primero que lo ponen en ayuno y con un suero nada más y mejoran. O sea que el mismo naturópata habla mucho del ayuno sustentado y habla de la papa y la zanahoria. Y los cuerpos, o sea, el cuerpo se fortalece y se sana. O sea que el ayuno es bueno para el espíritu, para la carne, para todo. Entonces otro comentario es que cuando se dice del ayuno de Daniel, como son 21 días, y se está haciendo casi siempre, la gente piensa más bien por los 21 días, pues que es el ayuno de Daniel por los días. Sí. No, lo que pasa es que el ayuno sustentado que lo defiende el naturópata que lo presenta, y el ayuno de Daniel que lo defiendan los naturópatas que lo ofrecen. Yo no voy a hablar de ese tipo de ayuno porque a fin de cuentas ese lo puede hacer hasta un ateo y no está ayunando. O sea, no. O sea, si no fuera beneficioso, yo no fuera vegetariano. O sea, si por alguna razón yo soy vegetariano es porque yo tengo convencimiento de que es saludable. Pero yo no ando vendiendo el mundo vegetariano porque yo no soy naturópata. Yo no ando vendiendo medicina natural, yo ando proclamando el Evangelio. Entonces, cuando yo hablo del Evangelio y hablo de la experiencia del ayuno, lo hablo en el sentido del Evangelio, de lo que la Biblia enseña. Y desde luego, yo dije al principio que el poder hacer una dieta de 21 días para desintoxicación es maravillosa, pero eso no es un ayuno de disciplina espiritual. Eso lo puede hacer el ateo, eso lo puede hacer el impío, eso lo puede hacer cualquiera.
Eso no lo hace un cristiano nada más, eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, pero yo no puedo hablar de ese porque ese lo puede hacer cualquiera. Yo estoy hablando del ayuno bíblico. Que una persona dice, pues mira, yo puedo ayunar mediodía, yo puedo ayunar un día, yo puedo ayunar 3, puedo ayunar 5, puedo ayunar 10, lo que Dios ponga en su corazón. Una de las cosas que inclusive yo recomendé cuando que se dio la charla sobre la gente que iban a ayunar, fue que si hay personas que tienen condiciones médicas, deben consultar con su médico, porque a fin de cuentas nadie puede violentar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo por un ritual religioso. ¿Ves? Hasta ahí tenemos que llegar. Por un ritual religioso, porque usted no puede violentar el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Ahora, que ayuda el que una persona... Yo una vez me senté con un amigo médico, no voy a decir su profesión, un amigo médico, y desde luego pues yo pedí una malanga y él pidió chuleta, y yo le digo, mira chico, tú deberías tener, me dice, ¿pero por qué? Le digo, porque tienes que tener cuidado con lo que comes. Me dice, chico, lo único que tú me has dicho hasta ahora es que tú vas a morir saludable. Y yo le dije, mira, es que no se trata de morir. El asunto no es morir. El asunto es cómo vas a morir. O sea, si te da un derrame cerebral por ser tan negligente, por ser tan irresponsable, dándote atracones de grasa en el cuerpo, óyeme, chico, ahí es donde está tu negligencia. Que tenga que estar postrado 2, 5, 7, 8, 10 años en una cama, que te tengan que hacer todo, ahí es donde está tu negligencia. Óigame, 5 meses después le dio un infarto. Y los amigos que estaban en esa reunión me llamaron y me dicen, ahora cambió la dieta. Claro, o sea, yo creo que uno necesita ser responsable, pero a fin de cuentas, el ayuno de Daniel es una disciplina dietética. El ayuno bíblico es una abstención de alimento para dedicar un tiempo para intimar con el Señor. Y en esa experiencia para intimar con el Señor, la garantía bíblica es que la dimensión espiritual es extraordinaria. Y lo segundo es que usted lo hace como para el Señor. Ayune o no ayune. Lo haga 24 horas, 12, 6 o 3 horas. No importa el tiempo. Lo importante del proceso en la vida cristiana es la obediencia más que el sacrificio. Y el mayor logro que usted puede lograr en una experiencia de ayuno no es un carro, no es una casa, no es un beneficio económico. El mayor logro que usted puede lograr es crecimiento espiritual. Si logró crecimiento espiritual, usted hizo un ejercicio que valió la pena. Amén.